y buenas noches a todos los participantes en esta tertulia que vamos a iniciar inmediatamente. No pensé nunca que hubiera tal cantidad de personas asistiendo en este momento a la tertulia. Trataré en forma muy ágil, en forma muy simple, de explicar la vida de este extraordinario hombre del cual vamos a hablar en esta tarde. Aclararé al máximo posible todas las dudas que tengan. Esta charla básicamente es el compendio de mi experiencia en la India. Yo he visitado 15 veces la India y a lo largo de ese recorrido siempre, desde el primer viaje, me empecé a encontrar con un hombre extraordinario y me empezaron a hablar de Gandhi. Entonces, de él vamos a hablar en esta charla y espero que mis palabras sean claras para todos ustedes. Como les explicaba Sandra, las preguntas las vamos a hacer a través del chat. Al final de la charla, Sandra leerá las preguntas más importantes y yo trataré de darles contestación a las mismas. Entonces voy a iniciar mi charla compartiendo pantalla. Entonces voy a compartir pantalla. La charla la he denominado Enseñanzas de Gandhi, arquitecto Jorge Noriega. El correo que está ahí no es el correo mío, así es el correo actual, Jorge Noriega, jnsarquitecto@hotmail.com. A través de ellos se pueden comunicar también conmigo o para alguna inquietud, alguna pregunta especial. Bueno, Gandhi es reconocido a nivel mundial como el líder de la paz, el padre de la India y un paradigma universal de acción política y espiritual. La característica fundamental de Gandhi es su profunda espiritualidad, que a la vez también se complementaba con un gran sentido práctico de un excelente administrador, cualidad que lo va a caracterizar durante todos sus eventos en la vida. En su cosmovisión, la religión y la política estaban íntimamente relacionadas. Más que a otros revolucionarios, sus métodos los acercaron a los maestros espirituales tanto de la India como del mundo entero. A lo largo de su vida demostró que era un líder transformacional, o sea, un líder cuyas ideas serían compartidas por un pueblo y a través de ellas logró un cambio profundo en la mentalidad de la India y logró con ello la liberación de un país, de un imperio tan importante, el más importante en ese momento, que era el imperio inglés, después de más de 3 siglos de dominación. En la conferencia vamos a hacer una breve exposición de la vida de Gandhi para entender el medio social, religioso y político en el cual se desarrolló sus pensamientos. Y luego si analizaremos la filosofía de este líder, que está consignada en una serie de pensamientos y frases que vamos a analizar. Estas enseñanzas trataremos de trasladarlas posteriormente a nuestras vidas para mostrar que sus ideas pueden ser aplicables aún en la vida moderna. Esta es la figura de Gandhi. Entonces, Mohandas Karamchand Mahatma Gandhi nace en 1869 y muere en 1948. Nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, que es un pequeño aldea en la parte occidental norte de la India. India es más que un país de ciudades, es un país de aldeas. Tiene cerca de 800,000 aldeas. Gandhi nace en una aldea típica de la India que es Porbandar. Pertenece a la casta de los comerciantes, su familia pertenece a la casta de los comerciantes. Creo que todos debemos saber que en la India la estructura social está fragmentada por castas. Básicamente hay 5 castas. La casta más alta, que es la casta de los brahmanes. La segunda casta es la casta
de los guerreros. La tercera casta es la casta de los comerciantes, a la cual pertenecía la familia de Gandhi. La cuarta casta es la casta de los agricultores, y la quinta casta es la casta de los descastados, que fue la gran preocupación de Gandhi a lo largo de su vida. Su abuelo materno llegó a ser el primer ministro del príncipe Kimali, que era el que gobernaba en esta región. Su padre fue Kaba, fue un hombre honesto y un hombre de principios totalmente hinduistas. La India se caracteriza porque hay una gran variedad de religiones, hay cerca de 12 religiones fundamentales. Vamos a hablar de algunas de ellas a lo largo de la charla para explicar algunos conceptos. El padre era hinduista. La madre se llamaba Politbai, era una mujer de extraordinaria religiosidad, mística y amante de la humanidad, especialmente de los pobres y de los abandonados, y practicaba la religión del jainismo, que va a influir tremendamente en la vida de Gandhi. Influenciado por el hinduismo, el islam, que es la segunda religión de la India, y el jainismo, este último grupo, como les digo, es el grupo de la religión de la madre, practica un principio fundamental, que es el principio de la no violencia con todos los seres vivos. Los jainitas, cuando ustedes visiten la India, posiblemente se van a encontrar con un grupo de personas que andan todo el día en la calle con un tapabocas. No es porque ellos hayan descubierto el virus, el COVID, sino que desde su nacimiento se protegen la boca con un tapabocas para evitar comerse cualquier insecto. Andan en la calle con una escobita barriendo por donde caminan, con el fin de evitar matar una hormiga. En invierno no prenden las luces de la casa para evitar matar las polillas. En invierno no barren la casa para evitar matar las larvas de los mosquitos. Llegan hasta esos extremos. O sea, es una religión donde la vida es lo fundamental y hay que preservar la vida. A los 13 años se casa con una niña de su edad llamada Kasturbai, con la cual tuvo 4 hijos. Aquí es otras características de la India. La India, la esposa no se escoge, sino que la esposa la escogen los padres y se casan desde muy temprana edad. Como ven, a los 13 años, Gandhi ya estaba casado con una responsabilidad muy grande, porque llegó a tener 4 hijos que dependían necesariamente de él. En 1888 se traslada a Londres para estudiar Derecho. O sea, la familia tenía ciertos recursos económicos y pues había una gran relación intelectual y comercial con Inglaterra, y Gandhi va a Londres a estudiar Derecho. Allí en Londres profundiza su conocimiento sobre el hinduismo a través de la lectura del Bhagavad Gita, que es el libro tal vez más interesante del hinduismo. Es un libro de tipo religioso, pero con unas enseñanzas humanas fundamentales. Y también allí entra en contacto con las enseñanzas de Cristo. Especialmente se interesa mucho por el Sermón de la Montaña, que nosotros es parte de la doctrina del cristianismo y que es fundamental para entender exactamente los conceptos sobre caridad, tolerancia, etc. Eso es la primera etapa que hemos denominado la etapa de formación. La segunda etapa se inicia que es la hemos denominado su lucha. Se inicia en 1893. Se embarca hacia Sudáfrica, contratado para para litigar un pleito en Sudáfrica, y ya entra en contacto con varios problemas, con el problema de la discriminación, organiza la resistencia de sus compatriotas, el grupo de indios, y aquí vale la pena aclarar que los habitantes de la India son indios y no hindúes. El concepto hindú es una connotación religiosa. Eso es importante hacer la aclaración, porque a veces nosotros hablamos de la comida hindú. Comida hindú no existe. Habrá comida de la India, habrá telas de la India,
pero no telas hindúes, porque el concepto hindú es un concepto o una connotación religiosa. Es como si dijéramos el pan maometano y la leche cristiana, lo mismo. Entonces, vale la pena hacer esa aclaración para no entrar en un momento dado en conflictos cuando leemos algunos conceptos, especialmente de su lucha. En esta lucha, él la hace para evitar la ley que eliminaba el sufragio, le estaba prohibido el sufragio a los extranjeros, y se demora, él estaba contratado para hacer un pleito de 6 meses y se demora 22 años en Sudáfrica. En 1904, en Sudáfrica lee a Ruskin y su crítica del capitalismo, y esto lo lleva a plantear una granja comunitaria. Profe, ¿Sí? Profe, disculpa, es que está apareciendo una ventanita ahí sobre la presentación. ¿Podrías retirarla, dejar de compartir y volver a compartir para que desaparezca, por favor? Pero entonces para borrar eso, dejo de compartir. Sí, dejas de compartir y vuelves a ingresar, o Bueno, sea, a poner la presentación. bueno, voy a Gracias. otra vez. Perfecto, muchas gracias. Sí, a mí también me estaba molestando, pero no sabía cómo quitarla. Pero hoy vuelve a aparecer, bueno, no sé. Me vuelve a aparecer. ¿Aló? Vuelve a aparecer la... Aquí no me aparece, pero a ver, adelante, profe, a ver cómo se ve aquí. ¿Me escuchas, profe? Sí, yo te oigo, te oigo. Listo, sí, sigamos. Aquí ya no, yo no la veo. Bueno, yo sí la estoy viendo aquí. Bueno, decíamos que en 1904 lee a Ruskin y su crítica del capitalismo. Esto lo lleva a plantear una granja comunitaria en las afueras de Johannesburgo. Johannesburgo es una de las ciudades más importantes de Sudáfrica. En 1915, Gandhi regresa a la India como un héroe por sus campañas en el extranjero y recibe de Rabindranath Tagore, el gran escritor y poeta de la India, el apelativo de Mahatma, que significa alma grande. En Ahmedabad, que es otra ciudad al norte de la India, funda una comunidad dedicada a la agricultura y al tejido y admite a los intocables, conocida como la granja Tolstoy, en honor a su gran amigo. El escritor Tolstoy se carteaba semanalmente con Gandhi porque le interesaban mucho las doctrinas que él estaba planteando a nivel social. Y ahí es donde ya empieza, como ustedes ven, a ver el interés de Gandhi por esa casta de los intocables y hace que se acepten los intocables en una serie de puestos y de cargos a nivel del Estado. Viene la tercera etapa que la hemos denominado sus logros. En 1919 entra de lleno a la política y se convierte en el abanderado de la oposición a los ingleses. Desarrolla y pone en ejecución sus 3 grandes principios, que son los principios con los cuales va a lograr la liberación de la India. El primer principio que él plantea es el principio de la no violencia, que en términos hinduistas o jainitas se conoce como el ahimsa. O sea, nadie tiene derecho a violentar nuestra situación física o nuestra situación mental. La violencia no puede existir. Entonces, Gandhi plantea que a todos sus seguidores, que si llega la policía, ejemplo, hacen unas grandes marchas, ahorita lo vamos a ver, hacen unas grandes marchas donde se sientan en las calles, llega la policía y los levanta a palazos, y Gandhi dice, no hay que reaccionar la violencia con otra violencia. Aguantemos los palazos, que algún día la policía se cansará de darnos palazos. Y eso sucede, y llega un momento en el cual la policía se une al movimiento de Gandhi y botan sus bastones y forman parte de esa comunidad. Ese era un principio fundamental. El segundo principio es la no colaboración. Ese concepto de no colaboración implica que si los ingleses nos están vendiendo la sal que produce nuestro país
Los ingleses tenían fábricas de sal, que era sal de la India, y se las vendían a los indios a unos precios supremamente altos, y eso afectaba a toda la economía de la India. A partir de la fecha no vamos a comprar más sal y vamos a producir nuestra propia sal. Si los ingleses nos venden los hilados y los tejidos con el algodón que se produce en la India, a partir de la fecha cada hindú va a tomar su rueca y va a producir sus propias vestimentas. Las vestimentas de Gandhi son esto que vemos ahí en esa fotografía, es precisamente un vestido de Gandhi que se llama el dhoti, que es una simple sábana blanca amarrada en la cintura, con la cual él básicamente pasa toda su vida. El tercer concepto, y uno que produce un impacto fundamental, es la desobediencia civil, basado en las teorías de David Thoreau. David Thoreau planteaba de que si el gobierno produce leyes injustas, la comunidad no tiene por qué aceptarlas. Esa desobediencia civil genera en la India un movimiento espectacular y el gobierno inglés empieza a pensar que definitivamente los hindúes y los indios, más que los hindúes, porque ahí habían hindúes, mahometanos, musulmanes, jainitas, parsis, cristianos, judíos, etcétera, que esa multitud de la India se les está saliendo de las manos, y esa desobediencia civil finalmente pues va a producir unos fenómenos fundamentales a nivel social. A partir de 1920 se convierte en el líder del movimiento nacionalista por la liberación de la India. Gandhi dice que si se aplican esos tres principios, la India podrá ser liberada sin disparar un solo tiro. Por lo tanto, fue puesto en preso y condenado en el gran juicio a 6 años de prisión. Vive con una anacoreta en la cárcel, en absoluta pobreza, buscando el silencio como una fuerza reguladora de su vida. Gandhi no solamente sufre estos 6 años de presidio, sino que posteriormente, en otras etapas de su vida, es nuevamente puesto preso y empieza a hacer una serie de ayunos. Hay un ayuno fenomenal que hace durante 40 días, porque había una lucha interna entre los islámicos y los hinduistas. Eran las dos grandes corrientes religiosas y no se ponían de acuerdo de cómo manejar el problema de la liberación de la India. Entonces Gandhi decide hacer una huelga de hambre con la consigna de que si no logra un acuerdo, él morirá en esa huelga. Los dos grupos, al ver la situación de Gandhi y la situación de salud tan precaria que ya estaba a punto de morirse, deciden firmar un acuerdo y unen todos sus esfuerzos para lograr la liberación de la India. En 1927 realiza una marcha fenomenal que se llama la Marcha de la Sal, la cual trata de atravesar la India desde el Océano Índico, de oriente hacia occidente, toda la India. Parten de una población muy pequeña, con 79 personas, y finalmente terminan cerca de 4.000 personas en la población costera de Dandi, recorriendo 385 kilómetros. Al llegar a esa población se sientan en la arena, cada indio abre un hueco en la arena, echa un tazón de agua del mar y espera a que ese tazón se convierta en sal. A partir de ese momento, los indios no vuelven a comprar sal a los ingleses y la revolución cada vez toma más fuerza. Esa marcha de la sal es uno de los momentos épicos de la vida de Gandhi. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el 15 de agosto del año 1947, se logra la independencia de la India, con el dolor, especialmente por parte de Gandhi, en la partición, de que hay una separación del Pakistán. O sea, básicamente a nivel de grupo que estaba buscando la liberación de la India, estaban los hinduistas, estaban los islámicos y estaban los hinduistas,
y los islámicos tenían un poder muy importante y ellos solicitan que para dar el visto bueno de la separación de la India del Imperio Británico era necesario crear el Pakistán. Es una cosa extrañísima porque el Pakistán es un país que tiene una parte oriental y una parte occidental. Es un país que no tiene comunicación entre las dos partes, ya que entre una parte y otra hay cerca de 500 kilómetros y en esas dos partes tratan de ubicar a todos los islámicos que estaban especialmente en el norte de la India, en la zona de Amritsar. Finalmente, el 30 de enero de 1948, cuando se dirigía a la oración, fue asesinado en Delhi por un joven hindú. O sea, un copartidario de Gandhi es el que lo asesina, porque según él consideraba que Gandhi había vendido parte de su territorio a los islámicos, logrando la relación de la separación de Pakistán. Fue un hecho insólito, pero un hecho que necesariamente donde hubiera sido un islámico el que hubiera matado a Gandhi, pues definitivamente la India hubiera entrado en una destrucción total entre dos grandes grupos religiosos. Aquí vale la pena dar una anécdota que no es muy importante, pero en uno de mis viajes a la India, llegamos a Delhi. Delhi es una ciudad que está dividida en dos partes, el Old Delhi, que es la ciudad antigua, y el New Delhi, que es la ciudad nueva que construyeron los ingleses. Había un gran congreso en New Delhi, y por lo tanto no fue posible conseguir hotel en este territorio, y nos trasladamos con mi compañero de viajes hacia New Delhi, Old Delhi, perdón. Allí conseguimos un hotel, nos ubicamos en el hotel, posteriormente llamamos al embajador y le dijimos estamos en el hotel tal, en la habitación 312, creo que era. No, el número no me acuerdo. Y me dijo, hotel tal, habitación 312. ¿Sabe dónde están ustedes metidos? Nos dijo. Ustedes están metidos en la habitación que fue ocupada por los asesinos de Gandhi. En esa habitación se reunieron los 3 asesinos que planearon la muerte de Gandhi, y uno de ellos fue el que disparó 3 tiros a Gandhi en el momento en que iba a cumplir su etapa de oración. Entonces, ese es a grandes rasgos la vida de Gandhi. Ahora vamos a entrar ya en detalle a analizar las ideas de Gandhi, que es lo que más nos interesa porque son las ideas que básicamente nos van a permitir conocer exactamente ese concepto. Ahí vemos una vista de Gandhi con la famosa rueca que él utilizaba para hacer sus vestidos. Él siempre andaba, sus elementos de vida eran elementales, era la rueca, tenía un pequeño maletín donde consignaba sus apuntes, sus ideas, sus libros que leía, un pequeño tazón para conseguir el arroz, unas sandalias y un bastón con el cual él se apoyaba en sus caminatas. Esos eran todos los elementos de Gandhi que él utilizó durante su vida. La primera idea que vamos a analizar es esta idea donde dice, no hay camino para la paz es el camino. Una idea fundamental. Debemos entender que el objetivo más grande de la vida es la paz. La paz es el equilibrio del ser. La paz, al igual que el éxito, no es un lugar al que se llega, sino un estilo de vida que se mantiene solo con el amor por uno mismo y por el prójimo. La paz está en nosotros, y sea cual sea el camino que tomemos, cualquier camino de ellos nos conducirá finalmente a la paz. La paz es algo que llevamos en nosotros y debemos tratar de sacarla y ponerla en práctica en todas nuestras acciones. Esta idea es fundamental. Esta es la idea que debemos tratar de aplicar en nuestra patria. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Otra idea, otro concepto importante de Gandhi es ojo por ojo
y todo el mundo acabará ciego. Debemos tener claro que si siempre que a una persona otra le hace algo, esta se la va a cobrar, como decimos vulgarmente en Colombia. Entonces, ¿cómo será nuestra vida? Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Alguien dijo, no ciego, pero por lo menos tuerto. El mundo necesita perdonar. Si aplicamos esta frase, el mundo sería mejor. Alguien dijo basado en esta frase que el mundo ciego sería perfecto, porque todos sabríamos escuchar. Esto sería muy importante para todos nosotros. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Debemos analizar que la multitud no es más que un cúmulo de individuos que deben ser educados para que sean útiles a la sociedad. Uno de los fundamentos de la teoría de Gandhi es que hay que educar a la gente. La educación es un principio fundamental, más que en un momento dado la riqueza o cualquier otro elemento que estemos buscando en el desarrollo de los pueblos. Lo que hay que buscar en el desarrollo de los pueblos es la educación. Cuando el hombre es educado, deja de ser un borrego, decía Gandhi, que solamente sigue a la manada. Se requiere que la comunidad esté integrada a la verdad, y esa integración a la verdad no se puede lograr sino a través de la educación. Otra idea, lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Esta frase posteriormente fue tomada por un gran líder negro en los Estados Unidos, Luther King. Era una frase que utilizó Luther King mucho en sus arengas, porque él decía que lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Debemos conocer el adagio popular que dice: permitir una injusticia es provocar otra injusticia. A veces se observa con asombro cómo un grupo de personas es indiferente ante alguna acción de maldad e incluso teniendo algo de poder para evitarlo, les importa poco, aduciendo que no es su problema, no es su competencia. Entonces, como decimos, nos hacemos los de la vista gorda, miramos para otro lado, le sacamos el cuerpo al problema, y sin embargo eso es lo que va a hacer que la gente mala siga haciendo mal. Y todos sabemos que la gente mala en cualquiera de nuestras comunidades, nuestras sociedades, pues es mínima comparada con la gente buena. Sin embargo, la gente mala actúa todos los días, mientras que la gente buena no actúa. La indiferencia, la indolencia ante las injusticias, a la postre se convertirán en una negligencia que todos debemos pagar. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Aquí vemos en esta fotografía que ustedes están viendo ahí está Gandhi, y esa es su esposa, que lo acompañaba en sus correrías, y la esposa con la cual tuvo Gandhi cuatro hijos que le generaron cantidad de problemas y dificultades. A veces los hijos de los genios y los hijos de las personas intelectualmente superiores no siguen exactamente los caminos correctos. Entonces Gandhi decía: la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Este es un proceso fundamental para nosotros. Utilicemos la fuerza que proviene de aquellas personas que quieren hacer sus sueños realidad. Hay que creer en ellos. No hay que tener en cuenta el qué dirán de los demás. La fuerza de la voluntad puede ser inagotable si sabemos buscarla y administrarla. Otra fase, aquí en esta fotografía vemos a Gandhi rodeado. Al final de su vida, Gandhi hace un voto de castidad, y para demostrar que puede cumplir ese voto de castidad, siempre está acompañado de mujeres, y especialmente de mujeres muy jóvenes. Estas son las dos mujeres que vivieron con Gandhi, que estaban en la casa de Gandhi, pero que
básicamente no tuvieron ninguna vida sexual, porque algunos atacan a Gandhi diciendo que era un ser que aprovechaba su posición mental, su liderazgo para hacer otras actividades ilícitas. Y eso no es cierto. Debemos entender que es precisamente en la humanidad donde radica la fortaleza del amor. El amor es la energía que ha hecho que el mundo siga generando como fin último el bien de las otras personas. Debemos desarrollar el amor. El amor, decía Gandhi, es como el viento. No se ve, pero se siente. Siéntalo tú en cada cosa que hagas en la vida. El amor es el antídoto para acabar con el odio y los conflictos de la vida. Hay que profundizar sobre el amor. Hay que darle fuerza al amor, porque el amor, a pesar de que lo consideramos débil, es la fuerza más poderosa con la cual contamos en el mundo. Aquí en esta fotografía vemos a Gandhi en Inglaterra. La persona que está ahí es Winston Churchill, que fue el gran oponente a Gandhi. Churchill no consideraba que las ideas de Gandhi pudieran afectar su imperio. Era el gran primer ministro, el hombre que acababa de ganar y liderar la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues consideraba que las ideas de Gandhi eran, él decía, vino hoy a visitarme un fakir, y creo que el tipo está demasiado loco pensando que yo como primer ministro le voy a entregar a Inglaterra. Entonces, la frase que vamos a considerar, la idea que vamos a considerar de Gandhi es: no debemos perder la fe en la humanidad, que es como el océano. No se ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias. Debemos analizar que los humanos no tardamos bastante tiempo en comprender que una gota no puede ni contaminar el océano donde existen cosas preciosas, perlas que están allí para todo el que se arriesga a llegar a sus profundidades y descubrir y admirar los verdaderos tesoros que hay en el mar. Aquí vemos a Gandhi también en una de sus correrías. Muy poco utilizaba los medios de transporte, le gustaba mucho caminar. Recorrió la India de norte a sur, de Amritsar a Madrás, de occidente a oriente. En todo, visitó todos los pueblos, todas las aldeas, porque según él, en la aldea estaba todo el espíritu de la India. Y aquí él tiene otra frase o un concepto filosófico que dice: no dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. Cada día trae sus propios afanes, sus molestias, sus agrados, sus enojos, sus bellezas. Al anochecer para el descanso, hay que olvidar lo ingrato para descansar, y así con el amanecer estar dispuestos a continuar la existencia y pensar siempre que hoy será mejor que ayer, pero mañana será mejor que hoy. Una filosofía fundamental, y entre otras cosas, es ese concepto: hoy será mejor que ayer, pero mañana será mejor que hoy. Es el lema que se utilizaba en mi colegio. Yo fui estudiante de un colegio en Pamplona, el provincial, y ese es el lema del colegio: hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Una filosofía elemental, pero que hace que el mundo cada vez lo tengamos que reconstruir, lo que tengamos cada vez mejorar, porque esa es nuestra misión en este mundo. Si estamos aquí vivos es porque tenemos que cumplir una misión. Aquí en esta fotografía vemos a Gandhi con Lord Mountbatten, que fue el negociador de la liberación de la India. Era un inglés de muy alta alcurnia, que fue nombrado por la reina de Inglaterra y el primer ministro
para lograr la liberación de la India en términos que no fueran tan desastrosos para ese imperio tan importante como era el imperio inglés. Es el Lord Mountbatten con su esposa, que fue una gran admiradora de Gandhi y que en gran parte los acuerdos se deben no por la acción de Mountbatten, sino especialmente por la acción de su esposa. Y ahí vemos la frase de Gandhi, dice, la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Ahí estamos aplicando el principio del jainismo, de la ahimsa. Debemos estudiar que el concepto de todos los sabios a lo largo de la historia de la humanidad ha sido unánime. La violencia genera violencia, el odio genera odio y la sangre clama sangre. Esta frase debería ser el norte constante de toda la humanidad. Sin embargo, cada vez vemos cómo la humanidad entra en conflictos entre países, en conflictos entre religiones, entre grupos sociales, etcétera, y la guerra continúa. Posiblemente ya no habrá una tercera guerra mundial, porque seguramente la tercera guerra mundial ya sería con bomba atómica y eso sí significaría la destrucción de la humanidad. Si todos aplicáramos esta frase en nuestras vidas, no solo conseguiríamos un cambio saludable en ellas, sino en las de los demás. Solo que hay que proponérselo y poner firme voluntad de lograrlo. Ahí vemos nuevamente a Gandhi, como decía, rodeado normalmente de mujeres. Ahí están sus fans, como dirían hoy en día, siguiendo las ideas y las doctrinas de Gandhi. Y él pronunció en ese momento una frase que decía, el día en que pueda tocar una estrella, ese día dejaré de vivir en un país tan injusto. Debemos entender que la vida está llena de injusticias. Nosotros muchas veces por ignorancia o con premeditación contribuimos a que sea de esta manera. El quejarse de la falta de justicia sin hacer nada no solo es injusto, sino es estúpido. Todos nos quejamos de la injusticia y no hacemos nada por ser justos en nuestras acciones. El día en que podamos tocar una estrella, será posible la igualdad, la tolerancia, que es otro de los conceptos claves como valor en la vida de Gandhi, la tolerancia, y la causa común será nuestro norte. Aquí vemos a Gandhi en una de sus reuniones políticas, donde Gandhi fue el líder del partido político encargado de la liberación de la India, al lado de un hinduista y al lado de un musulmán. Dice, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Normalmente confundimos el éxito con las metas trazadas, cuando es el camino el que debemos transitar para alcanzar el objetivo. Esto es importante que reflexionemos sobre esto. Nosotros a veces nos preocupamos mucho de nuestras metas, de la recompensa final de la meta, y resulta que la recompensa no está en la meta, sino que la recompensa está en el camino, el esfuerzo realizado por llegar a la cumbre. Si yo me propongo ir hacia cierto lugar y en la mitad de ese recorrido por algún accidente no puedo seguir caminando, no me debo preocupar por no haber alcanzado la meta, porque lo que vale es el esfuerzo que yo hice hasta el momento en el cual me caí en el camino. El camino es la meta. Otra cosa, esta es el gran eslogan del peregrinaje en el Camino de Santiago. En el Camino de Santiago, a cada momento uno se encuentra ese eslogan. El camino es la meta. No se preocupe si usted llega o no llega a Santiago. Preocúpese de lo que le pasa en el camino, de las enseñanzas que hay en el camino. El camino, para los que hacen la peregrinación en Santiago, al camino hay que preguntarle y el camino le responde. El camino nos da las respuestas correctas. Cuanto más esfuerzo nos cueste, más valoramos la recompensa obtenida. Lo importante no es ganar, sino participar en el juego. El realizar esfuerzos nos proporciona enseñanzas
que quedarán grabadas en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Aquí vemos a Gandhi con los dos grandes cabecillas de esa liberación en la India. A la izquierda está Nehru, que era el representante del hinduismo en el Parlamento, y a la derecha está Patel, que era el representante de los islámicos en el Parlamento. Esas eran las dos grandes cabezas políticas, y Gandhi, que era la cabeza, el guía espiritual del movimiento. Su gran problema en la vida política fue tratar de unir estos dos grandes pensamientos, estas dos grandes fuerzas liberadoras, porque los dos hombres que tenemos ahí al lado, Nehru posteriormente se convierte en el primer ministro y Patel se convierte en el primer presidente de Pakistán. Entonces la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Entonces nosotros normalmente aplicamos violencia cuando no estamos de acuerdo con los ideales de los demás. Es fundamental que se comprenda que la construcción de la violencia normalmente nace de nuestra inseguridad. Esta es la fase fundamental de la doctrina pacifista de Gandhi, cuya exposición generó necesariamente violencia, aún dentro de sus correligionarios. Se requiere respetar las ideas de los demás y ser tolerantes con las mismas. La diferencia de ideas es fundamental para el progreso de la humanidad. Normalmente hoy en día la persona que piensa diferente a nosotros ya la consideramos enemiga nuestra. Como decimos, la ponemos en la lista negra. No es necesario ponerla en la lista negra. ¿Por qué? Porque esas ideas diferentes a las nuestras son las que van a generar el verdadero desarrollo. Qué triste de la vida sería que todos estuviéramos pensando igual. No, es necesario que pensemos diferente, porque en esa diferencia está la gran solidaridad, la gran tolerancia y el gran cúmulo de información para seguir manejando el mundo. Con el puño cerrado nunca se puede intercambiar un apretón de manos. En esta fotografía vemos a Gandhi en la famosa ayuno que les comentaba de los 40 días. Como ven, es un ser cadavérico ya, un ser que está a punto de morir. Lo único que tomaba era agua, y está acompañado de una niña, que es una niña que posteriormente se vuelve un personaje importantísimo para la India, ya que esa niña se llama Indira Gandhi, que posteriormente fue la primera ministra de la India. Es importante aclarar que aunque esta niña se llama Indira Gandhi, lleva el mismo apellido de Gandhi, no tiene nada que ver con Gandhi. Indira Gandhi es la hija de Nehru, y Nehru no tenía ninguna relación familiar con Gandhi, pero sin embargo ambos personajes llevan exactamente el mismo apellido. Entonces él dice, con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos. Debemos poner todo de nuestra parte para que entre los componentes de nuestro equipo y sus seguidores exista armonía, colaboración y solidaridad. Otro valor fundamental, debemos ser solidarios. Desgraciadamente a nivel nuestro, la solidaridad solamente se empieza a detectar cuando hay un desastre, cuando hay un terremoto. Alguien plantea que es necesario ayudar a los que quedaron debajo de los edificios caídos o los que fueron sus viviendas destruidas por la inundación, etc. Estos tres valores, colaboración, solidaridad y armonía, son valores fundamentales que abren todas las puertas, y se podría dar un anhelado apretón de manos de la sociedad y de la humanidad si nosotros lográramos comprender lo que ellas significan. Ahí vemos a Gandhi en esta fotografía, exactamente en el número 11 de la famosa calle de Londres, donde está la casa del primer ministro. En ese momento, como comentábamos anteriormente, el primer ministro era Winston Churchill, que básicamente despreció a Gandhi en una forma increíble. No entendió la teoría ni las ideas de Gandhi, y además
Un Gandhi, un hombre esquelético, un hombre, como ellos llamaban, un fakir cuya única defensa era un libro que era, podría ser el Bhagavad Gita de los hinduistas, o el Sermón de la Montaña del cristianismo, o cualquier otro libro, o el libro de Tolstoy, o el libro de Trudeau, etcétera, y unas sandalias muy elementales. Ese era todo su poder, pero la capacidad mental que tenía era invaluable. Entonces, haríamos muchas cosas si creyéramos que son muchas menos las imposibles. Debemos entender que es necesario proyectar una imagen de fortaleza y de seguridad en alcanzar las metas. Se debe vender la idea de que todos los sueños son posibles si nos proponemos realizarlos. Lo importante en la vida es soñar. Hay que soñar, porque si uno sueña, esos sueños se vuelven realidad. Lo importante es que los sueños sean buenos sueños, porque también los sueños malos se pueden volver realidad. Otra idea de Gandhi, que vale también la pena analizar, es: si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Nuevamente ahí está Gandhi apoyado, riéndose. Era un personaje demasiado simpático, a pesar de sus ideas que eran supremamente grandes y poderosas. Pues era un ser que se reía, un ser que era alegre, un ser que vivía verdaderamente su vida en una forma supremamente grande. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Debemos proyectar una imagen de cambio con nuestras ideas. El cambio del mundo empieza con cambiarnos cada uno de nosotros, y así lograremos el efecto multiplicador sobre nuestros seguidores. O sea, si yo quiero que mis seguidores me acompañen en mis propósitos, lo primero que debo hacer es cambiarme a mí mismo, para que el mundo definitivamente, por un efecto multiplicador, logre ese cambio. Según Gandhi, el ejemplo es la máxima fortaleza nuestra para producir la transformación de todos nuestros conciudadanos. O sea, si yo quiero que mi país cambie, hay que demostrarlo con mi ejemplo para producir esa transformación. Aquí vemos a Gandhi. Esta es una fotografía de la famosa Marcha de la Sal, que comentaba un momento épico en la vida de Gandhi. Ahí lo vemos con su dhoti, su pequeño bastón de apoyo, sus sandalias, y apoyado por sus seguidores. Como comentábamos, partieron 67, llegaron 4.000, aunque hay algunos historiadores que hablan de 80.000 personas en la última reunión de la Marcha de la Sal. Lo único que hizo Gandhi a través de ese recorrido fue llegar a cada pueblo, a cada aldea, comunicar sus ideas, comunicar su visión de la vida, su visión de su pensamiento, para lograr lo que él aspiraba, que era la liberación de la India. Y esta filosofía de Gandhi la podríamos concretar también en esta idea de Albert Einstein, que decía: las generaciones del porvenir apenas creerán que un hombre como este caminó la tierra en carne y hueso. O sea, es tal el impacto de sus ideas, tal el impacto de su acción, que, como ahí dice, seguramente los jóvenes, y es posible que en este momento dentro de la charla haya gente joven, que es el futuro nuestro, el futuro de Colombia y el futuro de la humanidad, estén pensando que este hombre nunca existió, que este hombre nunca caminó la tierra, que este hombre es un invento nuestro. Pero cuando visiten a la India se darán cuenta del efecto de los pensamientos de Gandhi en esta comunidad, que hoy en día es la segunda población más grande del mundo. Ya la India en este momento tiene 1.250 millones de habitantes. La conclusión finalmente de esta charla es que la vida extraordinaria de Gandhi y sus pensamientos
deben ser analizados por todos nosotros, ya que estos pensamientos y estas enseñanzas nos pueden hacer cambiar la visión, los objetivos de nuestras vidas para el beneficio de la sociedad en la cual nos encontramos. Muchas gracias y ahora espero tener de un cuarto de hora aproximadamente para las preguntas, las dudas que tengan a bien hacerme. Entonces vamos a dejar de compartir la pantalla y espero a través de Sandrita que podamos conocer cuáles son las inquietudes que plantean las personas que están asistiendo en este momento a esta pequeña charla. Profesor, primero que todo, pues agradecerte esta charla tan bonita, tan especial, con estos mensajes tan hermosos que Gandhi nos dejó. Cada quien pues toma el mensaje que más le haya gustado o los mensajes que más les haya gustado. Hay una pregunta al inicio y es, no recuerdo quién, es ¿qué pasó con los hijos de Gandhi? Si sabes, si nos puedes contar un poco. Sí, como les digo, los hijos de Gandhi, él tuvo 4 hijos. El mayor de sus hijos murió alcoholizado, se dedicó a la vida del trago, andaba como un mendigo en las calles de Delhi. El segundo hijo de Gandhi entró en un proceso de drogas muy complejo de manejar y definitivamente también creo que murió en una de las calles de Calcuta. Calcuta es una de las ciudades más impactantes de la India. En Calcuta, en este momento, es una ciudad que tiene cerca de 12 millones de habitantes, de los cuales 6 millones de ellos viven en las calles. Las aceras de Calcuta están marcadas por el municipio y le asignan a cada habitante un área de esa acera, donde él puede pasar su noche con sus hijos, su familia, en condiciones infrahumanas. A las 6 de la mañana, la policía pasa con unas antorchas que recorren los pies de la gente que está durmiendo en las aceras, y la gente que no se para necesariamente es una gente que murió en la noche, y detrás de la policía viene una volqueta llevándose los cadáveres de la gente que muere para los crematorios. Son imágenes impactantes. Y el segundo hijo de Gandhi muere en Calcuta totalmente abandonado. Los otros 2 hijos, uno de ellos enloquece, tiene unos traumatismos tremendos, se enloquece, tiene una vida totalmente irracional, no me acuerdo si muere finalmente en Bombay, pero en general, finalmente el último hijo, es muy poco lo que se sabe de él, pero en general los 4 hijos de Gandhi, pues no le dieron ninguna satisfacción. Alguien dice que fue porque Gandhi los abandonó, porque Gandhi fue tan superior a, a ese concepto de formar sus hijos, de crear familia, que básicamente fue el culpable de la situación de sus hijos. Pero yo pienso que Gandhi fue tan extraordinario, pues su misión era otra, no era exactamente crear sus hijos.